Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema que tiene a mucha gente preocupada, a otra gente, aunque creo que menos ilusionada, y que no es otra cosa que las inteligencias artificiales. Hace no mucho, en un vídeo, dije esto. ¿Crees que llegará el día en el que alguien, por ejemplo, que tenga una empresa y necesite una ilustración para hacer su publicidad, en lugar de contratar a un artista, sencillamente le describa lo que quiere a una aplicación instalada en su teléfono móvil y en unos segundos tenga lo que necesita? Bueno, pues ese momento ya ha llegado. Ya hay aplicaciones que con una simple descripción te hacen cualquier cosa que tú quieras, con un nivel de detalle, con una calidad de acabados realmente sorprendente. Cuando yo hice este vídeo, sencillamente esto que dije eran elucubraciones, yo no estaba muy enterado de cómo estaba de evolucionado el mundo de la inteligencia artificial, había visto algunos ejemplos bastante penosos, muy patéticos, que sencillamente no daban la talla y no llegaban a ningún lado, pero últimamente parece que está habiendo un boom de información en el que estamos viendo cosas realmente sorprendentes, y es que estas inteligencias artificiales parece que se van desarrollando todas, porque hay varias, de una forma bastante homogénea. Me imagino que van aplicando las mismas tecnologías y, como siempre ocurre, se van copiando unas a otras, y parece que en los últimos meses esto ha estallado de manera bastante impresionante, la verdad. Y hasta dónde se puede llegar con ella. Y la verdad que los resultados son muy impresionantes. Si os molestáis en ver algunos vídeos de los que circulan por internet de cómo usarlas y qué cosas se pueden llegar a conseguir con un poquito de paciencia y de pericia, la verdad que creo que os va a ocurrir lo mismo que a mí, que os vais a quedar con la boca abierta. Y esto nos plantea la pregunta de si nos vamos a quedar los ilustradores sin trabajo. Bueno, esto lo vamos a tratar muy extensamente en el próximo vídeo, un vídeo que voy a hacer con Jaco del Bueno en este canal, en el que vamos a hablar un poco de este tema y lo vamos a desarrollar en profundidad. Va a ser un vídeo largo tipo podcast para que podáis estar un poco al tanto de lo que viene en el futuro inmediato, porque a pesar de que estas aplicaciones en su mayoría están en fase beta, todavía no son los programas definitivos, ya se pueden usar de forma completa a falta de tener algunas opciones que nos dejen pues modificar más esas imágenes. De momento estamos trabajando de una forma un tanto aleatoria, aunque muy precisa, y como es un tema que está empezando a comentarse mucho, lo vuelvo a decir porque muchos nos hemos quedado bastante sorprendidos y nos estamos preguntando cuál es nuestro futuro en el mundo del arte, pues creo que es un tema que no se merece ser tratado en un vídeo tan solo de 10 minutos. Así que lo vamos a ver un poquito más en profundidad en el siguiente vídeo, que por cierto no va a tardar mucho en salir. Pero ¿cómo funcionan estas inteligencias artificiales? ¿Qué podemos esperar? ¿Que haga una especie de cortapega de imágenes que encuentre por la red y te devuelva una imagen más o menos acertada? En realidad no. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa, y creo que es lo que hacían al principio por los resultados que se veían, pero en realidad estas inteligencias artificiales son extremadamente complejas y tienen una base de datos fotográfica enorme. Interpretan esas fotos, aprenden de cada una de esas fotografías y luego las desarrollan a su manera. Es decir, que si tú le pides que te haga una imagen de un caballo galopando sobre la luna, por ejemplo, que es cualquier cosa que pidas te la va a reflejar, no va a buscar una imagen de un caballo y una imagen de la luna y las va a mezclar. Sabe cómo es un caballo porque se dedica a analizar un montón de fotos de caballos y tiene una idea muy precisa de cómo es un caballo en cada posición. Tiene muchas imágenes de la luna a la que ha analizado también y te va a dar una imagen totalmente nueva. Esto quiere decir que estas inteligencias artificiales cada vez van a tener más datos, cada vez van a ser más precisas porque van a saber mejor cómo es todo lo que le pides. De hecho, en la que yo estoy utilizando, tienes unos emoticonos para indicar qué grado de satisfacción tienes con esa imagen para orientar a la propia inteligencia artificial a que vaya siendo cada vez más eficaz conforme a lo que a ti te gusta. ¿Y hasta dónde se puede llegar con esto? ¿Qué puede hacer? ¿Puede sustituir realmente a un artista? Pues es una pregunta que os voy a contestar en profundidad en el próximo vídeo, como ya he dicho. No es una pregunta fácil, pero creo que en gran parte sí. Y eso es algo que mucha gente está empezando a temer. Los resultados, cuando tienes un poquito de pericia en lo que estás haciendo, son realmente increíbles. Te puede servir como base para hacer ilustraciones, te puede servir para hacer bocetos, pero también pueden hacer ilustraciones muy completas que en
gran parte de los casos de las ilustraciones que circulan hoy en día por el mundo editorial o de la red o de lo que sea, realmente dan mucho el pego. Es decir, que no puedes distinguirlas de las que pueda hacer un ser humano. Yo os voy a poner unos ejemplos de cosas que he estado haciendo. Son cosas muy básicas porque al principio no sabía usar bien este tipo de herramientas, pero la verdad que en cuanto empiezas a cogerle el truco, empiezas a conseguir imágenes realmente potentes y muy bien hechas. Y es que en la mayoría de los casos vamos a conseguir imágenes que quizá no nos funcionen, pero que no dejan de ser impactantes o curiosas, y podemos elegir mucho de lo que queremos ver. Podemos elegir cosas como la proporción de aspecto, tipo retrato, paisaje, en un formato 16:9, 21:9, más cinematográfico, en fin, muchas cosas. Podemos elegir el nivel de acabado, pero también podemos elegir el estilo, es decir, podemos pedirle que nos haga un dibujo de acuarela. Y realmente parecen acuarelas, porque estas inteligencias artificiales han dedicado millones de horas o datos o lo que dediquen, no sé realmente cómo funcionan, a analizar lo que es una acuarela. Y es bastante impresionante en algunas aplicaciones cómo el resultado es muy difícil de distinguir de una fotografía de una acuarela, pero le puedes pedir también cosas como que te haga un concept art o un boceto al estilo de Leonardo da Vinci. Y los resultados son bastante convincentes, la verdad. Le puedes pedir pintura hiperrealista, pintura al óleo, arte abstracto, le puedes pedir que se parezca, no sé, a un cuadro al carbón, en blanco y negro, en color, más saturado, menos saturado. Muchas variantes que van a imitar ciertos estilos, como que te haga una imagen al estilo del renderizado que conseguirías con el motor gráfico Unreal Engine o Octane Render, y se parece mucho a lo que puedes conseguir con esas aplicaciones. Le puedes pedir también que haga algo que se parezca a lo que está en Trending Topic en ArtStation, por ejemplo, y realmente consigues algo muy parecido. Le puedes pedir, por ejemplo, que te haga un sketch, un boceto al estilo de Leonardo da Vinci, o le puedes pedir que haga algo parecido a lo que haría Picasso, o incluso puedes pedirle algo que se parezca al estilo de un autor contemporáneo. Yo hice 2 pruebas, le pedí unos ositos de peluche al estilo de Simon Bisley, que es un dibujante que me gusta mucho, y me hizo algo que podría parecerse bastante a lo que hace este autor, y eso que no llegué a desarrollar las imágenes al 100%. Puedes elegir un cierto nivel de detalle cuando estás trabajando con esta aplicación concretamente, con la que yo utilizo, Midjourney, y si le pides una imagen en base a una descripción te va a dar 4 ejemplos bastante diferentes entre sí. Tienes varias opciones, puedes elegir uno de esos ejemplos y desarrollarlo más, verlo con más detalle, más acabado, hay 3 niveles de acabado, o bien puedes pedirle que, basándose en ese ejemplo, te haga 4 nuevos ejemplos parecidos, o bien puedes rehacer todo de nuevo para crear imágenes aleatorias diferentes. La verdad que tienes un montón de opciones. También, por supuesto, tienen mucho impacto en las imágenes que puedes conseguir utilizando ciertos adjetivos en tus descripciones, como por ejemplo bonito, tierno, colorido o siniestro. Y otra cosa bastante impresionante que puedes hacer es pedirle que haga variaciones de tus propios trabajos. Y esto es muy útil, por ejemplo, cuando trabajas con concept art. Si tú haces una primera imagen y quieres sacar diferentes variantes, la puedes utilizar y la inteligencia artificial hará algo muy parecido y que realmente en muchas ocasiones se puede usar. Ahora os voy a enseñar algunas de las imágenes de los resultados que he conseguido trasteando durante unos días con esta IA, con Midjourney, para que veáis hasta dónde se puede llegar si queréis. Obviamente, si vas eligiendo imágenes y vas pidiendo variantes cada vez más complejas y vas añadiendo detalle y lo renderizas al máximo, vas a obtener algunas imágenes que realmente se pueden utilizar como ilustración o al menos como base para una ilustración. Por ejemplo, le pedí que me dibujara a un niño leyendo libros sentado en el suelo rodeado de miles de libros y me hizo algunas imágenes que la verdad que son bastante impresionantes. Ninguna está renderizada al máximo, que, bueno, tendrían mucho más detalle y serían mucho más completas. No le he pedido ningún estilo en particular, sencillamente que me hiciera esas imágenes, pero podéis ver que los resultados son bastante curiosos y muy bonitos en algunas ocasiones. También lo utilicé un poco para probar cómo es el proceso con el concept art y la verdad que los resultados pues me han llamado mucho la atención. Le pedí que me modificara un diseño de un casco que hice para el videojuego en el que estoy trabajando actualmente. Y bueno, la verdad que me hizo un montón de variantes que, como podéis ver, incluso con variaciones de forma, color, etcétera,
funcionan muy bien. Es algo que se puede utilizar perfectamente para luego pasarlo a 3D y hacer un modelado definitivo. Y todo esto a partir de un primer ejemplo de un casco que ya tenía modelado. También le pedí, por ejemplo, que me hiciera un osito de peluche en un escaparate rodeado de otros peluches en una ciudad muy iluminada, y me hizo estas ilustraciones y le pedí que hiciera ese mismo osito de peluche paseando por la gran ciudad con una mochila a la espalda o simplemente paseando, y me hizo estas imágenes que la verdad que a falta de unos pequeños retoques son bastante curiosas. Y ya conociendo un poco cómo funcionan, viendo a lo que se pueden dedicar estas IAs, a dónde pueden llegar, qué es lo que se puede conseguir con ellas, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Puede tu abuela utilizar una IA y quitarte el trabajo de ilustrador? La respuesta es que no, yo creo que no. Pero sí es cierto que facilita mucho la creación de imágenes de todo tipo, porque incluso fotógrafos las están utilizando para crear fondos artificiales, porque si tú a una de estas inteligencias artificiales le pides un fondo de árboles fotográfico, te va a devolver un fondo de árboles fotográfico que no se puede identificar por otra persona, es decir, no es una copia de una fotografía, es una reinterpretación. Entonces es una gran ventaja en algunos campos que yo creo que se va a poder utilizar más como herramienta. Creo que no hay que tenerle tanto miedo, pero sí es cierto que una persona que tenga un cierto criterio estético o que sepa utilizar un poco estas inteligencias artificiales, lo que supone unos días de trastear con ellas y ver unos cuantos tutoriales, sí que puede llegar a crear imágenes con una velocidad y con una calidad que va a impactar cuanto menos en el mundo de la ilustración y sobre todo del concept art. Y aquí viene la pregunta del millón, la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Puede cualquier persona utilizar una de estas IAs y quitarte tu trabajo de ilustrador? ¿Cualquiera va a poder utilizar sus propias imágenes? Pues sí y no. Es decir, hay que tener un cierto criterio estético y saber lo que buscas para que estas IAs hagan exactamente lo que tú quieres, pero sí se puede conseguir. ¿Una persona que no sepa dibujar puede conseguir una gran ilustración? Sí, pero no tiene por qué ser exactamente lo que está buscando o lo que un cliente esté buscando. Si a ti te piden hacer una imagen y sobre esa imagen te piden hacer una variación, lo más probable es que con estas inteligencias artificiales lo tengas muy difícil y te sea mucho más fácil y más sencillo retocarla tú. Pero es verdad que van a tener un gran impacto en el mundo de la ilustración y sobre todo del concept art. Ya hay gente que está haciendo cómics con estas inteligencias artificiales con un estilo bastante consistente y que se podría confundir con el trabajo que ha hecho un ser humano. Y es verdad que para cierto tipo de ilustraciones la puedes utilizar sin demasiado problema y puedes obtener imágenes que realmente tengan mucha calidad. Qué duda cabe que esto va a tener un gran impacto en el mundo moderno, en el mundo de la creatividad, porque esto no solo va a ocurrir con el mundo de la ilustración o de la fotografía o de la imagen en general, también va a impactar en el mundo de la música, en el de la escritura, en el mundo del 3D, y es que estas inteligencias artificiales se van a empezar a utilizar para todo, y es inevitable. Como ya os he comentado al principio del vídeo, os voy a dar mi opinión mucho más formada, mucho más razonada junto a la de Jaco del Bueno en el próximo vídeo. Creo que es un tema muy importante que no os podéis perder porque esto afecta al futuro de todos los creadores de imagen, ilustradores, fotógrafos, concept artists, etc. Es algo que hay que tener en cuenta. No a todo el mundo le va a afectar, pero sí a mucha gente, y hay que saber lo que nos trae el futuro. Pero para resumiros un poco lo que pienso de estas IAs, creo que va a ser una herramienta que, si bien va a revolucionar el mundo de la creación de imágenes, pues no va a sustituir el trabajo de demasiada gente, la verdad. Sí es verdad que se va a transformar un poco el trabajo y, bueno, como se transformó cuando una persona pasó de sacar 7 kilos de zanahorias de un campo a sacar 70 porque alguien empezó a utilizar fertilizantes o porque se empezaron a regar los campos con tuberías en lugar de con cubos. Bueno, pues va a ser una revolución parecida. Quizá el futuro sea que tengamos que, o que podamos hacer más ilustraciones y tengamos que hacerlas a un menor precio, como ha ocurrido, por cierto, con el diseño de logotipos o con el diseño en general. Yo recuerdo cuando las letras de los anuncios de los carteles o de televisión o de periódicos se hacían prácticamente con regla, pues la producción era mucho menor y era mucho más caro hacer un anuncio. Hacer un logotipo hace 30 años era algo que solo las grandes compañías se podían permitir y hoy cualquiera lo puede hacer
contratando a un artista a través de Fiverr por unos pocos euros. Y es que ese artista también tiene mucho más fácil utilizar ciertas herramientas para, en lugar de hacer un logotipo al mes, hacer varios al día. El mundo se transforma y, como decía antes, hay que afrontarlo y hay que ver cómo utilizamos esto a nuestro favor, porque si no, vamos a desaparecer. Así que para terminar os voy a resumir lo que pienso con dos simples preguntas. ¿Nos pueden sustituir estas inteligencias artificiales para crear imágenes? Definitivamente sí. ¿Nos pueden sustituir como artistas? Definitivamente no. Así que creo que no hay que tenerle demasiado miedo, pero os lo voy a explicar en detalle en el próximo vídeo. Y antes de irme os voy a contar una cosa que os interesa, no os vayáis porque esto es muy importante y estoy seguro que no os vais a arrepentir de haberlo escuchado. Os voy a hablar de Paper Monsters Pro. Bueno, pues dentro de poco os lo voy a explicar en un vídeo en directo para que me podáis hacer todas las preguntas que queráis. Incluso creo que voy a hacer un vídeo en YouTube y otro diferente en Instagram para responder preguntas, pero Paper Monsters Pro es la evolución natural de mi página web, la que tengo junto a Jaco del Bueno, Paper Monsters, donde ya sabéis que tenemos un montón de cursos de dibujo. Los que me seguís seguro que alguno habéis conseguido en algún momento. Y vamos a hacer algo increíble, que a mí me parece espectacular, que es hacer una membresía que por un módico precio al mes, y ahora os voy a decir cuál es ese precio, vais a tener acceso a todos los cursos sin restricciones, mientras conservéis esa membresía, por supuesto. Vais a tener acceso a un canal de Discord, donde vamos a crear una comunidad enorme, de la que vamos a sacar provecho en cuanto a que vamos a ver masterclass, vamos a ver tutoriales, vamos a hablar de noticias, vamos a comentar cosas generales del dibujo, vamos a hablar, por supuesto, también de estas inteligencias artificiales, va a haber apartados de dibujo tradicional, de dibujo digital, en fin, que vamos a crear una gran comunidad para ayudarnos entre todos, para corregirnos, para darnos consejos, y en la que Jaco y yo vamos a estar muy implicados, vamos a estar muy activos, nos vamos a conectar casi todos los días para compartir con vosotros ciertas cosas. Yo particularmente voy a hacer masterclasses, que van a ser pues clases en directo, solo exclusivas para miembros, que luego se van a quedar subidas para que todos los miembros de Paper Monsters Pro las puedan ver. Van a estar muy bien. Vamos a hacer vídeos exclusivos, vamos a hacer preguntas y respuestas, vamos a corregir vuestros dibujos para poder daros el feedback que no damos en los cursos, porque, como os imagináis, es imposible. Por supuesto, no vamos a poder corregir los dibujos de todo el mundo, pero sí los más importantes y, sobre todo, los que sean más interesantes para todos. Sé que es algo que os gusta, lo hemos hecho muchas veces en directo, es algo que habéis aplaudido continuamente y que nos pedís muchas veces. Vamos a analizar vuestros portfolios, vuestras cuentas de Instagram y, sobre todo, todos los meses va a venir una figura de nivel internacional, lo mejor de lo mejor, a darnos una clase en Paper Monsters que vais a poder ver de forma gratuita solo por estar suscritos. Ya solo con eso merecería la pena este Paper Monsters Pro, pero es que además vamos a tener sorteos de tabletas digitales, vamos a sortear algunos de nuestros dibujos originales y también vamos a tener retos semanales para que os animéis a dibujar. Y por supuesto, todos esos dibujos que hagáis en esos retos los vamos a compartir en nuestras redes sociales para que den la vuelta al mundo. Ya sabéis que nuestras redes sociales tienen mucho público detrás. ¿Y cuánto cuesta este Paper Monsters Pro? Dínoslo ya, que lo queremos saber. Bueno, pues este Paper Monsters Pro va a costar 10 euros, pero solo os vais a poder suscribir durante 5 días, del 19 al 23 de septiembre. Después se cerrará este plazo y se abrirá de nuevo un mes y medio después, pero el precio ya no será el mismo. Este es un precio de salida que vais a poder conservar para siempre, 10 euros al mes, por el precio en el que vendemos uno de nuestros cursos más rebajados. Vais a poder tener acceso a todos los cursos, a todas las masterclass, a los sorteos, a las correcciones, al grupo de Discord y a todas las cosas que os vamos a ofrecer, que seguro que se me está olvidando alguna. Es una oferta increíble que no os podéis perder. Si os suscribís a Paper Monsters, si no lo habéis hecho antes, vais a recibir la notificación, pero estad muy atentos. Lo vamos a repetir en todas nuestras redes sociales porque solo va a haber 5 días para aprovechar esta oferta. Y por supuesto, como se va a tratar de una comunidad en la que vamos a estar en constante comunicación, vamos a aceptar todos vuestros consejos y todas vuestras ideas y sugerencias que nos queráis hacer para mejorar esa comunidad, para que todos estemos lo más a gusto posible. No os lo podéis perder.
Dentro de poco haremos ese directo, Jaco y yo, para que nos podáis preguntar todo lo que queráis acerca de Paper Monsters Pro, y además os daremos los enlaces porque todavía estamos preparando la página para que entréis todos en tropel a disfrutar de todas estas ventajas. Así que de momento lo que podéis hacer es suscribiros a Paper Monsters. Tenéis un enlace, como siempre, en la descripción. Y sin nada más, gente, me voy a ir porque ya llevamos un montón de rato hablando. Recordar que dentro de muy poquito vamos a hablar de este tema de las inteligencias artificiales, de hasta dónde pueden llegar, para qué se pueden usar y si realmente son el enemigo o al final van a acabar siendo una herramienta más. Os conviene estar al tanto porque nadie se va a poder zafar de esto. Un abrazo muy fuerte, ya sabéis que os quiero un montón, atentos al canal y nos vemos aquí en el próximo vídeo. Chao.